que dice poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la gloria de Dios, según Colosenses 3:2. Pero también vemos el tema con el cual nos hemos caracterizado es los ojos. Y vemos a lo largo de la palabra de Dios, o mejor dicho, antes de ir a la palabra de Dios, vamos a definir este órgano. Sabemos que son uno de los órganos más vitales que tiene el cuerpo humano. Dentro de ellos está, por ejemplo, también el corazón, el cerebro, los pulmones, pero la Biblia siempre hace un énfasis sobre este órgano, el ojo. Y el ojo, según las definiciones humanas, está compuesto por 2 sílabas, ojo. Y sí, tiene 3 funciones básicas. Una de ellas es un organismo que me ayuda, es un órgano vital que me ayuda a direccionar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que me ayuda a desplazarme de un lugar a otro guiándome. O sea, es una guía. Esa es la primera definición. La segunda es que por medio de mi vista o de mis ojos me ayudan a ver o encontrar deleite, por lo cual deleite en algo, un objeto o una persona en el cual mi cuerpo se siente atraído. Esa es la segunda función del ojo. Y la tercera, que es la cual me expresa sentimientos. Si lloro por alegría, lloro por tristeza, a veces de los nervios, cosas suceden con este órgano. Y ahora sí vamos a lo largo de la palabra de Dios. Este versículo, este órgano, aparece 677 veces desde Génesis hasta Apocalipsis, 677 veces. Por obvias razones, no vamos a hablar todas 600 porque no alcanzaría el tiempo para hablar sobre este órgano. Pero ¿a qué voy con todo esto, hermanos? Que Dios, si le da funcionalidad a este órgano, también nos enseña que el ojo es una herramienta fundamental para saber hacia dónde he puesto mi mirada en medio de las adversidades o en medio de las pruebas. Para iniciar, vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 30. Dice así: inicia Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. 2 características principales que vemos aquí en este tema, en este versículo. Jehová va delante de vosotros. ¿Qué dice? Hay un término. Jehová va delante de vosotros. ¿Qué? ¿Cuál es la función por el cual va delante de nosotros? Que Él peleará. ¿Qué vemos aquí? Dios actuando en nuestra vida, Dios favoreciéndonos de peligros, Dios favoreciéndonos de toda adversidad, Dios favoreciéndonos del peligro del enemigo. Recordemos que Dios siempre va a estar delante de nosotros. Vamos al Nuevo Testamento, en el libro en los Evangelios. Nuestro Señor Jesucristo siempre da una enseñanza que dice: venid en pos de mí. No es adelante, ni atrás, ni al lado, sino venid en pos de mí, atrás de él, siguiéndolo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Segunda parte que dice: a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. El pueblo de Israel pudo contemplar todo lo que hizo Dios con este pueblo de Egipto. Nosotros también. Nosotros podemos ver. Un día éramos de una manera no agradable a Dios y nuestros ojos pueden contemplar lo que nosotros fuimos rescatados en Cristo Jesús. Podemos ver cuán importantes somos para Dios, tanto con los ojos físicos como con los ojos espirituales o los ojos del alma. Siguiente versículo está
en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Vamos a Deuteronomio 4:9. Dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué podemos ver aquí? Una ley. Dios hablando en el monte de Horeb sobre la ley. ¿Y qué dice? Que no se aparte. Guárdate y guarda tu alma con diligencia. Estar prontos. ¿De qué? Todas adversidades que el enemigo trata de dar en nuestras vidas, luchas, pruebas, dificultades. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuántas cosas más que de una u otra manera pueden alterar nuestra relación con el Señor? Aquí dice, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Aquí les vuelve a recordar qué es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en Egipto, que tus ojos han visto. Hoy nosotros vemos o el medio en el cual nos rodeaba sin Cristo. Y nosotros podemos ver ahí y decir, gracias Dios porque de ese lodo me sacaste, de ese sistema me libraste. Y todo lo que podemos ver ahora es vida eterna en Cristo Jesús. Por tanto dice que nos guardemos y hagamos con diligencia las cosas que a Dios le agradan. Seguimos pasemos ahora al libro de los Salmos 141:8. Salmos 141:8 dice así: por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Aquí vemos quién habla aquí. David, el gran rey David, hablando cuando él se encuentra en medio de las dificultades, en medio del peligro que le avecinaba cuando Saúl trataba de perseguirlo, cuando los enemigos también, los filisteos en este caso, luchaban contra él. ¿Y cuál es el clamor que le hace el rey David a Dios? Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Cuando vengan las luchas, cuando vengan las dificultades, vengan los problemas, vengan las pérdidas de nuestros seres queridos, ¿qué es lo que Dios nos dice? En ti he confiado, en ti he puesto mi mirada, solamente en Cristo Jesús. Esto nos invita a mí, hermanos y amigos, que en nuestros ojos veamos al Señor, que con nuestros ojos podamos ver al Señor, nada, a ningún otro, solo al Señor. Seguimos en Salmo 145:15. Salmo 145, versículo 15, dice: los ojos aquí habla, vamos desde el 14 mejor, dice así: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. En estos dos versículos podemos ver dos cosas importantes: levantarnos cuando nos sentimos mal y nuestros ojos podemos ver cómo Dios nos provee de nuestros alimentos. Dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Cuando nos alejamos de Dios, Él nos sostiene. Cuando estamos oprimidos o de una u otra forma nuestro estado de ánimo baja, ¿cuál es la invitación de Dios? Que nos levanta, nos da la mano. Cuando recordemos el contexto, cuando el apóstol Pedro le dice al Señor
que si él pudiera dirigirse al mar y caminar por medio de las aguas, el Señor le dice, ven, y él caminaba, pero ¿qué sucede? Cuando descuidó su mirada, no estaba su mirada fija en el Señor, empezó a hundirse. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Le tiende la mano, lo levanta. Esa es la invitación que hace nuestro Señor Jesucristo. Esa es la invitación que hace Dios en este momento. Levantarnos cuando estamos oprimidos. Seguimos con Salmo 146, versículo 8. Salmo 146, versículo 8, dice así: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Aquí, ¿qué dice? Lo primero, Jehová abre los ojos a los ciegos. Recordemos que cuando estábamos sin Cristo, éramos ciegos espirituales, estábamos sin rumbo fijo, no sabíamos hacia dónde dirigirnos. Cuando estábamos sin Cristo, andábamos en tinieblas. Las tinieblas resplandecían en nuestro cuerpo, en nuestra alma, pero cuando escuchamos el mensaje divino de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sucedió? De esas tinieblas se transformaron en luz. Y así hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos quitó esa venda de nuestros ojos para contemplar lo eterno, lo maravilloso. No lo temporal, sino lo eterno. ¿Y qué dice acá también? Jehová levanta a los caídos. Otra vez nos da la invitación que si nuestra mirada está en el Señor, nos va a levantar de nuestras aflicciones, nos va a levantar de nuestras tribulaciones, de nuestros pesares, si la mirada está puesta en el Señor. Y por último, ¿qué dice? Jehová ama a los justos. Jehová ama a los justos. ¿Cuáles son esos justos? Es la pregunta. Justos es cuando sea, no sé, no soy abogado ni soy juez, pero entiendo que se declara justo una persona cuando ha sido eximido de todo lo que se le condena. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo nos declaró a nosotros justos porque nuestro pecado fue sobre él en la cruz del Calvario depositados. Entonces, a él, y al recibir ese sacrificio o al aceptar ese sacrificio, Dios nos declaró justos. Y como nos declaró justos, nos ama. Seguimos. Ahora vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 19. Mateo, capítulo 14, versículo 19. El contexto: alimentación de los 5,000. Nuestro Señor Jesucristo teniendo misericordia de aquellas personas que le han seguido a Él, de aquellas personas que estaban escuchando su mensaje. Y aquí vemos una gran enseñanza que le hace nuestro Señor Jesucristo. Pide estos peces y estos panes. ¿Y qué dice en el versículo 19? Entonces mandó a la gente a recostar sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, levantando los ojos al cielo. ¿A qué nos lleva a pensar? Cuando nuestro sustento o nuestros alimentos siempre dan las gracias por las bendiciones que hemos recibido delante de Dios. Nuestra provisión, siempre Dios actuando en ella, siempre Dios amándonos, de tal manera que nunca a sus hijos nos desamparará ni nos dejará sin el alimento. Vamos ahora a Colosenses capítulo 3, versículo 2. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Dice así:
Vamos a leerlo para tener el contexto. Vamos a leerlo desde el versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses. Dice así: si pues habéis resucitado las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces miremos un llamado que hace el apóstol Pablo. Si hemos resucitado en Cristo, debemos buscar las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Mirar lo eterno, mirar lo que nunca se va a acabar, mirar lo que ni la polilla ni el hollín corrompe. Eso es lo que nos espera eso es lo que nos espera a futuro. Si colocamos o depositamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo eterno, no en lo temporal ni en lo pasajero, porque si nuestra mirada está en el mundo o en este sistema, ¿qué podemos ver? Que esto se acaba, el mundo se acaba, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hacer la voluntad de Dios, ¿a qué nos lleva a pensar? En colocar nuestra mirada arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. ¿Y qué dice? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Volvemos otra vez, la mira en las cosas de arriba. Hacer siempre hacer siempre memoria de que Dios Padre y Dios Hijo están arriba, y por lo tanto nuestras plegarias, nuestras oraciones y nuestros ojos deben estar siempre hacia arriba para contemplar la hermosura de su santidad. Seguimos ahora con Hebreos capítulo 12. Perdón, antes de Hebreos, vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Dice así, como habla la palabra, así que, o sea, nos lleva a concluir, el apóstol Pablo concluye lo que en capítulos anteriores se está refiriendo. ¿Y qué dice aquí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se acuerdan que al iniciar este tema nosotros hablábamos acerca de una de las funciones del ojo, que es deleite por algo en lo cual se siente atraído? Esa era una de las funciones. Deleite por el cual uno se siente en algo atraído. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo dos cosas. Os ruego. ¿Qué ruega? Que nuestros cuerpos sean presentados en sacrificio vivo, santo, o sea, apartado de las ideologías de este mundo. ¿Para qué? Para que no nos conformemos a este siglo. O sea, que nuestra mirada no halle deleite en lo temporal, que nuestros ojos no se inclinen a lo pasajero. Por más hermoso que parezca este sistema mundial, este sistema donde a usted le da más libertad a la carne, más libertad a su vida, que no haya gracia ahí, sino haya gracia en lo eterno, en lo que nunca se va a acabar. Esa es la invitación que hace el apóstol Pablo, por lo cual dice, os ruego, hermanos, os ruego. Es una súplica que hace el apóstol Pablo para que nosotros no inclinemos nuestra mirada hacia lo pasajero, hacia lo terrenal. Ahora sí con esto, si ya vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1.
Hebreos 12:1 dice así: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué podemos ver aquí? Correr con paciencia. Hay hermanos que en estudios anteriores relacionaban la carrera, la vida del creyente como una carrera en atletismo. Recordemos, una vez les dije que la palabra atletismo en griego significa correr o sea, la traducción atlética, que significa correr al desnudo. ¿Y por qué lo hacían esto los griegos? Porque para ellos, entre menos peso tenían en el cuerpo, más exigían su desplazamiento y tenían mayor resultado. Hoy en día, ¿qué lo podemos relacionar con el creyente? Dice, despojémonos de todo peso. ¿Qué son esos pesos que podemos ver aquí? ¿Qué es? ¿Qué serán esos pesos? ¿Serán las tribulaciones? ¿Serán las pruebas? ¿Serán nuestra depresión que algún día sufrimos? Todo eso lo demanda el Señor, que nos despojemos. Pero para despojarnos de todo esto, ¿qué es necesario? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, yo me quiero despojar de todo eso, de todo lo que altera mi relación con el Señor, pero para despojarme, ¿qué es necesario? Poner los ojos en Jesús. Es un acto como decir, inclinar, poner mis ojos hacia arriba, o sea, siempre hacia arriba. En una carrera atlética usted no puede colocar la mirada arriba porque se va a estrellar, se va a golpear, no va a ver las cosas. Pero en la vida del creyente, si usted coloca la mirada arriba y se despoja de todas las cosas que van a alterar mi relación con el Señor, voy a llegar a la victoria. En una carrera atlética, si usted llega llega de primero y rompe una marca, va a obtener un premio, una corona o una medalla. Si acá en la vida del creyente, en la vida cristiana, el Señor no dice que corramos a la ligera, sino corramos con paciencia. Al correr con paciencia, ¿qué sucede? Dios nos da la victoria. Y dentro de esa victoria, ¿cuál va a ser? Dos cosas: la vida eterna, que ya la tenemos, y el gozo de estar nosotros siempre con el Señor. Y por último, ya para finalizar, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Hasta ahí, hermanos. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Hay un versículo que dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Eso es lo que es. Pero cuando dice, clama a mí, ¿a qué nos lleva a mirar? ¿A qué nos llega a pensar? Que nuestra mirada está arriba, que nuestra mirada siempre va a estar en los ojos agradables de nuestro Padre, de nuestro Dios. ¿Y cuál va a ser la reacción? Si depositamos todas nuestras inquietudes, todas nuestras dolencias, todas nuestras dificultades, pruebas en el Señor, ¿qué dice? Yo te responderé. Dios nos declara justos, porque dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Cuando damos o ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, Dios también
va a escuchar cada una de nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque en su palabra lo dice, y sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿Se han preguntado, hermanos, cómo será el poder que tiene Dios de escuchar diariamente miles y miles, por no decir millones de peticiones que sus hijos le hacen, y todas ellas, de una u otra manera, estar atentos sus oídos para responderlas? Que el Señor bendiga su palabra.